En medio de un país dividido por ideas, fronteras y decisiones políticas, dos voces se encuentran para mirar atrás y entender el presente. Mientras hoy se habla de muros, caravanas y deportaciones, recordamos un capítulo del pasado que nos muestra otra cara de la historia, el programa Bracero. Un acuerdo que hace décadas permitió que miles de trabajadores mexicanos cruzaran legalmente hacia Estados Unidos para laborar en los campos y construir sueños, aunque no siempre con justicia. Hoy, en tiempos marcados por discursos de odio y políticas migratorias duras, nos preguntamos, ¿qué tanto hemos avanzado? ¿Qué tanto hemos olvidado? Este documental es una conversación, un puente al pasado, una reflexión sobre cómo tratamos a quienes vienen en busca de una oportunidad y cómo el pasado puede ayudarnos a entender el presente. Cuando el mundo estaba en guerra. Era 1941. El mundo ardía en llamas. El 7 de diciembre, la base naval de Pearl Harbor, en Hawái, fue atacada por fuerzas japonesas. En cuestión de horas, Estados Unidos dejó atrás la neutralidad. Al día siguiente, le declaró la guerra a Japón. Y poco después, también a Alemania e Italia. El país más poderoso del continente se sumaba de lleno a la Segunda Guerra Mundial. Aviones, tanques, barcos y municiones comenzaban a producirse en masa. Hombres jóvenes eran llamados al frente, enviados a Europa y al Pacífico para combatir en nombre de la libertad. Pero mientras los ejércitos se movilizaban, en casa ocurría algo menos heroico, pero igual de urgente. Los campos de cultivo, especialmente en California, Texas y otros estados del suroeste, quedaron totalmente vacíos. No había quien sembrara, quien cosechara, quien asegurara el alimento para un país en guerra. El frente interno necesitaba manos, muchas manos. Al sur del río Bravo, México enfrentaba su propia batalla. Aunque la Revolución Mexicana había terminado oficialmente 2 décadas antes, sus secuelas seguían presentes. Profundas desigualdades, desempleo rural, migraciones internas y una economía golpeada. Para muchos campesinos, el horizonte parecía cerrado, el trabajo escaseaba y el hambre acechaba. En ese contexto de necesidades mutuas, se abrió una puerta inesperada. En 1942, el presidente Franklin D. Roosevelt volteó la mirada al sur y encontró a un México encabezado por Manuel Ávila Camacho, un mandatario que buscaba estabilidad, modernización y oportunidades para su gente. Ambos gobiernos, guiados por la urgencia y la conveniencia del momento, firmaron ese mismo año el primer acuerdo del programa Bracero, un pacto que cambiaría el destino de millones de personas y que marcaría el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Una etapa hecha de trabajo, de esperanzas, de injusticias y de historias que aún hoy resuenan. Cuando hablamos de política exterior mexicana, solemos pensar en embajadas, tratados comerciales, visitas oficiales o cumbres internacionales. Imaginamos reuniones entre cancilleres, presidentes, documentos firmados, discursos solemnes, pero hay momentos en la historia en que la diplomacia no solo se hizo en oficinas, sino en los campos de cultivo, entre surcos de algodón e hileras de tomates. En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, la diplomacia entre México y Estados Unidos se tejía con sudor, con esperanza y con necesidad. El programa Bracero, más allá de ser un simple acuerdo laboral, fue una estrategia diplomática con implicaciones profundas. En un momento en que Estados Unidos se enfrentaba a una grave escasez de mano de obra, por la movilización de sus soldados, México ofreció una solución: trabajadores, no combatientes. Esta decisión no fue menor. México había declarado la guerra a las potencias del eje tras el hundimiento de buques petroleros mexicanos por submarinos alemanes. Podía haber enviado tropas, como lo hicieron otros aliados, pero optó por otro tipo de contribución. Exportó trabajo, no soldados. Apostó por la vida, no por las armas, y esto también fue diplomacia. El programa Bracero permitió a México posicionarse como un socio confiable ante Estados Unidos. Le dio visibilidad en el escenario internacional, fortaleció su presencia en Norteamérica y sentó bases de una relación bilateral cada vez más compleja e interdependiente. No se trató solo de una cuestión económica o laboral. Fue una jugada política, una forma de influir desde la cooperación, desde la utilidad mutua. Porque la política exterior también se construye desde las decisiones que afectan a la gente común, y en este caso, miles de campesinos mexicanos se convirtieron sin saberlo en piezas claves de una estrategia diplomática que marcó una época. El programa Bracero fue un acuerdo temporal entre México y Estados Unidos para permitir la entrada legal de trabajadores mexicanos a territorio estadounidense. Su objetivo era claro:
suplir la escasez de mano agrícola y ferroviaria provocada por la guerra. ¿Quiénes eran los braceros? Provenían principalmente de zonas rurales como Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. La pobreza y la falta de empleo en el campo motivaban su salida. ¿Pero a dónde iban y qué hacían? Los braceros trabajaron en más de 30 estados de Estados Unidos, destacando Texas, Arizona, Nuevo México, Colorado, Oregón, Washington, Idaho, Illinois, Michigan y el estelar, California. Cultivaban algodón, tomate, maíz, trigo, frutas y tabaco. Y también realizaban tareas como deshierve, riego, carga y mantenimiento de vías férreas. El programa ofrecía una lista de beneficios y garantías para los trabajadores mexicanos. Estas eran las promesas del acuerdo: trabajo legal y temporal. Los trabajadores serían contratados con papeles en regla por temporadas, principalmente en el sector agrícola y ferroviario. Salarios justos y condiciones dignas. Se garantizaba un pago similar al de los trabajadores estadounidenses, así como hospedaje, alimentación, transporte y atención médica básica. No discriminación. El acuerdo incluía una cláusula contra la discriminación por raza u origen nacional, aunque en la práctica muchas veces se violó. Derechos laborales básicos. Jornada laboral limitada. Días de descanso y atención médica posible eran parte de estas condiciones prometidas. Retención de ahorro obligatorio, del 10%. Un porcentaje del salario del bracero sería enviado a México como fondo de ahorro. Este dinero sería entregado al trabajador al finalizar su contrato, pero la mayoría jamás lo recibió. Contratos por escrito. Todos los braceros debían firmar contratos con términos claros. Sin embargo, muchos no sabían leer o no comprendían lo que estaban firmando. Temporalidad y retorno garantizado. Una vez terminando su contrato, el trabajador debía regresar a México. Se aseguraba así que no perdiera sus derechos ni su vínculo con su país. Comparación de salarios. Una brecha de época. Durante los primeros años del programa, un bracero ganaba entre 60 centavos y $1 por hora en Estados Unidos. Esto representaba hasta $15 por semana, que hoy equivaldrían a aproximadamente $285 actuales. En contraste, en las zonas rurales mexicanas, el ingreso promedio era de 2 a 3 pesos diarios, es decir, menos de $1 a la semana. Hoy eso sería el equivalente a 38 o 57 pesos diarios, teniendo en cuenta que actualmente un salario promedio es de 300 a 400 pesos por día. Esta disparidad salarial hizo que el programa bracero fuera una esperanza para miles de familias, pero también reflejó la desigualdad estructural entre los dos países. Para muchos era menos una oportunidad y más una necesidad para sobrevivir. Me llamo José Martínez. Nací en un ranchito de Michoacán en 1935. Tenía 20 años cuando me fui al norte en 1955. Como parte del programa bracero, recuerdo que mi madre me abrazó tan fuerte que creí que no me iba a soltar nunca. Nos subieron a un tren atiborrado, puro hombre con cara de susto y esperanza. Llegamos a California y ahí empezó todo. Trabajamos bajo el sol del valle, recogiendo tomates hasta que las manos ya no sentían. Nos daban de comer frijoles y pan seco y dormíamos en barracas con literas oxidadas. No hablábamos inglés, no sabíamos a quién quedarnos, a quién quejarnos. Si te lastimabas, seguías trabajando. Sí, si protestabas, te mandaban de regreso. Pero aún así, muchos aguantamos porque mandábamos dinerito a casa. Con eso, mis hermanos pudieron estudiar. Yo, años después, abrí una tiendita en el pueblo. Lo que más me dolió fue enterarme muchos años después que se habían quedado con parte de nuestro salario. Decían que lo iban a guardar para cuando volviéramos a México, pero nunca lo vimos, nadie nos explicó nada. Nos usaron y luego nos olvidaron. Pero no me arrepiento, fue duro sí,
pero también fue la primera vez que vi más allá del cerro. Aprendí a sobrevivir, a luchar y a soñar. El programa Bracero nació con promesas de dignidad, de legalidad, de justicia. Se hablaba de contratos firmados, de salarios justos, de condiciones de trabajo dignas, de no discriminación. Era, en el discurso oficial, una alianza entre dos naciones para beneficio mutuo. Estados Unidos obtenía mano de obra para su agricultura, México ofrecía a sus ciudadanos una vía segura y temporal para trabajar en el norte. Pero lo prometido no siempre se cumplió. La realidad que enfrentaron muchos braceros fue muy distinta. Las jornadas eran largas, extenuantes, a menudo por encima de los límites legales. Muchos vivían en barrancas improvisadas, sin agua potable, sin calefacción, sin privacidad. La comida era escasa o de mala calidad, y el miedo a ser deportado arbitrariamente era constante, un recordatorio de su vulnerabilidad. El Estado mexicano, en teoría, debía proteger a sus trabajadores, supervisar las condiciones, hacer valer los contratos, garantizar los derechos, pero en la práctica fue rebasado por la magnitud del programa y por los intereses económicos de ambos lados. Las quejas se acumulaban, pero las respuestas eran pocas y tardías. Y luego está el famoso 10% de ahorro obligatorio, un fondo que se les descontaba a los braceros de su salario con la promesa de ser entregado al regresar a México. Para miles de ellos, ese dinero jamás llegó. Se esfumó entre trámites, burocracia y corrupción. Años después, muchos ancianos aún no reclaman lo que legalmente era suyo. El caso Bracero nos obliga a mirar más allá del discurso oficial. Nos enfrenta a una pregunta incómoda pero necesaria. ¿De qué sirve un acuerdo internacional si no se cumple? ¿Qué valor tiene la ley si no se respeta? Y sobre todo, ¿quién corresponde cuando la dignidad humana se deja de lado por convivencia económica? En Estados Unidos, la presidencia fue asumida por Harry Truman, mientras que en México lo hizo Miguel Alemán Valdés, el primer presidente civil tras una larga serie de gobiernos militares. Ambos impulsaron ambiciosos proyectos de modernización y de desarrollo económico. Sin embargo, a pesar de los cambios internos en cada país, el programa Bracero no solo continuó, sino que se adaptó a las nuevas circunstancias, la necesidad de mano de obra en el campo estadounidense y la presión por oportunidades económicas en México mantenían vigente este acuerdo. Hoy en día, cuando hablamos de migración, lo hacemos casi siempre desde la preocupación o el conflicto. Las imágenes más comunes en los medios son de integración, sino de crisis. Muros fronterizos reforzados, operativos de deportación masiva, centros de detención saturados, familias separadas, caravanas enteras cruzando selvas, ríos y desiertos en busca de un futuro digno. La narrativa predominante es la del miedo, la del caos, la del nosotros contra ellos. Se habla de migrantes como amenaza, no como persona, como números y no como historias. Sin embargo, el programa Bracero nos ofrece una perspectiva distinta. Fue una experiencia histórica de gran escala que permitió la migración legal, temporal y estructural de más de 4 millones de trabajadores mexicanos a los Estados Unidos entre 1942 y 1964. Fue, en esencia, un acuerdo binacional que, pese a sus limitaciones y contradicciones, buscó responder de manera ordenada a una necesidad compartida: mano de obra en el norte, empleo en el sur. No fue un programa perfecto, hubo explotación, condiciones indignas, promesas incumplidas y abusos sistemáticos. Y sin embargo, también hubo una estructura legal, un marco de cooperación entre estados, una intervención, al menos en el papel, de respetar derechos, de otorgar certezas, de ofrecer una vía legal a quienes buscaban trabajar, no huir. Fue una muestra de que la migración no tiene que ser sinónimo de caos, sino que puede gestionarse desde la corresponsabilidad internacional. En un contexto global donde las migraciones seguirán aumentando debido a la pobreza, el cambio climático, los conflictos armados y las desigualdades persistentes, vale la pena preguntarnos, ¿podemos aprender algo de esa experiencia histórica? ¿Podríamos imaginar hoy esquemas similares, mejorados con visión de derechos humanos, que garanticen condiciones laborales dignas, seguridad jurídica, integración y beneficios mutuos? Repensar la migración como un fenómeno natural, humano y necesario, no como una amenaza, es quizás el primer paso para construir soluciones más justas y sostenibles, porque migrar no es un crimen, migrar es parte de la historia de la humanidad. Con la llegada del presidente Dwight Eisenhower, Estados Unidos entró en una etapa de revisión y endurecimiento de sus políticas migratorias. Aunque el programa Bracero seguía funcionando a gran escala, las fallas estructurales comenzaron a ser imposibles de ocultar. Las quejas de los trabajadores mexicanos se acumulaban: condiciones infrahumanas, alimentación deficiente, falta de atención médica, salarios retenidos o impagados
e incluso maltrato por parte de empleadores. También creció la presión interna por parte de sindicatos estadounidenses, que venía de los braceros una amenaza laboral, mano de obra extranjera más barata, sin posibilidad real de protesta, y al mismo tiempo se desencadenaba la Operación Espalda Mojada, o bien conocida Operation Wetback, lanzada en 1954. Esta intensificó la persecución y deportación de trabajadores indocumentados, afectando incluso a braceros legales que eran confundidos, hostigados o deportados sin explicación. La frontera, ya marcada por la tensión, se volvió un espacio aún más incierto. El ideal del programa, migración ordenada, trabajo digno y cooperación bilateral, comenzó. A pesar de las denuncias, protestas y reportes de abuso, el programa Bracero no solo continuó, creció. Entre 1958 y 1964, el número de trabajadores contratados anualmente pasó de 200,000 a más de 400,000. Fue el periodo de mayor auge del programa. Agricultores estadounidenses presionaban para mantenerlo activo, alegando que sin los braceros sus cosechas se perderían. En México, las comunidades rurales más pobres se convirtieron en puntos de partida masiva. En los pueblos era común ver filas de hombres esperando ser reclutados. Para muchos, ser elegidos significaba no solo un viaje al norte, sino una oportunidad para transformar la vida de toda su familia. Las remesas, enviadas desde Estados Unidos, empezaron a notarse en los pueblos mexicanos. Casas de material sustituyeron a las chozas de adobe. Se construyeron caminos, se abrieron tiendas, se pagaron estudios. Las familias pudieron acceder por primera vez a servicios básicos. Pero este crecimiento también acentuó los problemas. A medida que aumentaba el número de braceros, también lo hacía el número de denuncias por explotación. Los centros de contratación se saturaban, los trámites eran largos y costosos, y el ahorro retenido seguía sin devolverse a la mayoría. Aún así, para muchos mexicanos, el programa representaba una posibilidad que no se encontraba en su propio país. El campo mexicano no ofrecía lo que el campo estadounidense, incluso con condiciones duras. Sí podía dar un ingreso digno. Sin embargo, este auge no vino acompañado de un reconocimiento igual. Los braceros seguían siendo invisibles en la historia oficial. Su trabajo levantó la agricultura moderna de Estados Unidos, pero sus nombres rara vez aparecían en los libros. En 1964, el programa llegó a su fin. Las condiciones de explotación, la presión de sindicatos estadounidenses y los cambios en las políticas migratorias hicieron insostenible su continuidad. Terminó el programa, pero las consecuencias sociales, económicas y humanas perduraron por generaciones. El programa Bracero no solamente transformó la relación entre México y Estados Unidos, también dejó una marca profunda en las comunidades rurales mexicanas. Allá en los pueblos, en los ejidos, en las rancherías, la ausencia de los hombres se volvió parte del paisaje cotidiano. Casas vacías, hijos creciendo sin padres, mujeres asumiendo el trabajo de todos los días y esperando cartas que a veces no llegaban. Algunos regresaban con ropa americana, radios o fotografías en blanco y negro, frente a tractores, pero muchos volvían con el cuerpo agotado, con el corazón partido en dos tierras y con la decepción de haberlo dado todo por casi nada. Y otros tantos nunca regresaron, se quedaron del otro lado, sin papeles, sin redes, sobreviviendo en la informabilidad, o simplemente fueron borrados de la memoria oficial, como si su sacrificio no hubiera importado. Las remesas ayudaron a mantener a flote a miles de familias. Sí, pero también se rompieron vínculos, se alteraron dinámicas, se sembró una de las ideas peligrosas que el único futuro posible estaba lejos, más allá de la frontera. El legado del programa Bracero no solamente es económico o diplomático, es profundamente humano. Nos recuerda que toda política migratoria tiene efectos concretos en la vida de las personas, en sus afectos, en sus decisiones más íntimas. Por eso, entender esta historia no solamente es mirar al pasado, sino también es mirar al presente y preguntarnos, ¿qué modelo de migración estamos construyendo hoy? ¿Estamos estudiando a las personas o repitiendo viejos errores de nuestros antecesores? La historia del programa Bracero no solo está en los archivos oficiales ni en los documentos diplomáticos. Está viva en las voces de miles de hombres que dejaron sus tierras, sus familias y sus raíces para cruzar una frontera y trabajar con la esperanza de un futuro mejor. Está en los recuerdos de quienes, como don José Martínez, se subieron al tren con miedo, pero también con una convicción profunda
de que allá, al otro lado, tal vez había una oportunidad. Durante décadas, estos hombres fueron invisibles, engranajes desechables de una economía extranjera, Estados Unidos cuando hacía falta y olvidados cuando dejaron de ser útiles. Para muchos, ni siquiera hubiera una despedida, solo el silencio. Promesas incumplidas, sueldos retenidos, condiciones inhumanas y un olvido institucional que duró años. Ni su trabajo ni su sacrificio fueron plenamente reconocidos, ni en Estados Unidos ni en México. Pero algo ha empezado a cambiar. Hay museos, archivos digitales, libros, exposiciones y documentales, como este, que busca recuperar esa memoria colectiva, que pone nombre, rostro y dignidad a quienes durante mucho tiempo fueron tratados como números. Recordar a los braceros no es solo un acto de justicia histórica, es también un acto de responsabilidad política y social, porque la política exterior también tiene un rostro humano. Y a la medida en que reconocemos el pasado, podemos empezar a sanar heridas y evitar repetir errores. El programa Bracero terminó en 1964, pero sus huellas siguen marcando la tierra, a familias y la historia de dos naciones. Hoy nos damos cuenta que detrás de cada decisión política hay vidas reales. Detrás de cada ley hay manos, personas e historias. Migrar no es un crimen, es una necesidad, y toda necesidad debe ser atendida con dignidad. Que esta historia no sea una lección del pasado, sino un llamado al presente.